buenas noches, televidentes del Gran Santander. Sean todos bienvenidos a Diálogos TRO. Esta noche queremos hablar y recordar sobre lo que sucedió este 9 de abril cuando a nivel nacional se conmemoró una fecha más de lo que ha sido el tema de las víctimas del conflicto. Sin embargo, a nivel nacional pues también se ha querido continuar con este proceso y no dejar que esto solamente quede en una fecha para recordar. Hoy está con nosotros Enrique Pertús, él es representante de la CUT en Norte de Santander y hablaremos sobre las diferentes reuniones que han venido teniendo porque se quiere continuar con este respaldo a las víctimas y que no queden en el olvido. Doctor Pertús, muy buenas noches, bienvenido al canal TRO. Sí, muy buenas noches a ustedes y gracias por la oportunidad de poder intercambiar opiniones con ustedes hoy. Se han venido trabajando en reuniones aparte a nivel nacional precisamente para que las víctimas del conflicto no solamente sean las señaladas en este proceso que se ha venido viviendo en los últimos años, sino también para que sea un tema generalizado. ¿Qué se está haciendo, doctor Pertús? Sí, efectivamente nosotros hemos venido trabajando constantemente en el Departamento Norte de Santander con ese universo de víctimas que se encuentran acá producto del conflicto armado. En días pasados, en el día lunes 21 y martes 22, estuvimos haciendo una actividad bastante importante con las víctimas de desaparición forzada aquí en el departamento, que es una situación bastante grave. En esa reunión que estuvimos haciendo en la Central Unitaria de Trabajadores CUT Norte de Santander, donde reunimos a un sinnúmero bastante importante de familiares de víctimas de desaparición forzada, estuvimos discutiendo algunos elementos que tienen que ver primero con el evento que tenemos el 27 y el 28 de mayo, un evento nacional en la ciudad de Bucaramanga, precisamente con las víctimas de desaparición forzada. Segundo, la gran preocupación que de cara a la libertad de los postulados en justicia y paz, hay la sensación de las miles y miles de víctimas aquí en el norte de Santander que vayan a salir la mayoría de los postulados y la verdad toda no está dicha. Es decir, hay la sensación de una gran impunidad, pero también a esto se le une el otro elemento, que es la discusión que se está dando en La Habana, donde las víctimas han venido pidiendo un espacio como víctimas también del conflicto para mirar conjuntamente entre el gobierno y la FARC qué va a suceder frente a la verdad también con estas fuerzas irregulares. Doctor Pertús, en el primer punto que usted señala y que es bastante preocupante, se habla entonces de que estas primeras personas de las autodefensas en Colombia que tuvieron esa oportunidad de acogerse a la ley, pues hoy en día, ya para este año, ¿podrían salir? ¿Ya podrían quedar libres? Sí, esa es una preocupación. En el caso del norte de Santander es una cosa bastante llamativa, el caso de los postulados, entendiendo que la mayoría de los comandantes y de los responsables de esa organización criminal del bloque Catatumbo aquí en el norte de Santander no ha dicho toda la verdad. La verdad que ellos han dicho aquí es una verdad media. Nosotros creemos que la verdad no está ni por encima del 20%. Entonces queda la sensación de que la mayoría de esos postulados ya salen en el transcurso de este año y la verdad que de frente a las víctimas y frente a la justicia va a ser el mismo recorrido que se ha venido haciendo con los millones de víctimas en el país, que es una impunidad total. ¿Y qué es lo que piden las familias en Norte de Santander? ¿Qué es lo que piden estas familias de las víctimas? ¿Qué es lo que le solicitan al gobierno nacional y a las mismas autodefensas, a los cabecillas de las autodefensas que van a salir dentro de poco? Aquí lo que siempre se ha solicitado es la verdad, la justicia y la reparación. Es gravísimo, por ejemplo, como en las audiencias que se han dado aquí en el caso de Cúcuta ha habido un reconocimiento por parte de los comandantes paramilitares que se acogieron a este proceso y efectivamente ellos han reconocido su responsabilidad en decenas de crímenes, pero también en decenas de desaparición forzada. En el caso de desaparición forzada, ellos han reconocido que a X o Y personas se lo llevaron, lo transportaron, pero la situación es que no aparece el cadáver. Es decir, siempre con la excusa de que fueron cremados en los hornos de Juan Frío o lo tiramos al río o los responsables de lo que actuaron esta desaparición forzada
ya están muertos o ya se fueron de la ciudad, entonces queda la sensación para esa familia que dónde está su ser querido. Nosotros que hemos venido acompañando y trabajando aquí con ASFADE, la verdad que es preocupante porque nadie se imagina el dolor de una madre, de una esposa, de un hermano, de un padre, por ejemplo, frente a ese ser querido que un día salió de la casa, pidió la bendición, mamá, o vengo ya, o aguárdenme el almuerzo, y más nunca regresó. Es una sensación bastante delicada, es una sensación que inclusive en ese trabajo que nosotros hemos venido realizando aquí, nos hemos encontrado con esposas y con madres que están al borde de la locura y otras han intentado suicidarse, porque no ha habido ni acompañamiento psicológico con las víctimas por parte de las entidades que de una u otra forma tienen este tipo de responsabilidad. Doctor Pertus, ¿ha habido reparación a las víctimas? Es decir, la reparación que se ha dado aquí en el caso del norte de Santander ha sido una reparación más que todo de tipo económica, que se ha quedado muy corta también, pero frente a los otros hechos, por ejemplo, de la ley 1448, y en lo que tiene que ver con la justicia, en lo que tiene que ver con la verdad, nosotros creemos que todavía existe un gran vacío y que todavía falta mucho por parte del gobierno en este sentido. Frente a lo que tiene que ver con la restitución de tierra, también la estadística que tenemos es que ese tipo de restitución de tierra todavía también apenas se encuentra en pañales, y esto llama de verdad la atención, porque un departamento y la ciudad de Cúcuta fueron la ciudad y uno de los departamentos más golpeados en lo que tuvo que ver con ese conflicto que todavía se está viviendo. Es decir, hubo la desmovilización, pero todavía han quedado máquinas de guerra que mutuaron en ese sentido. Precisamente mi pregunta iba dirigida hacia ese tema, doctor Pertus. Hablamos de que más o menos hace cuánto hubo esta desmovilización, en años. En la desmovilización estamos hablando de 8 años. 8 años, pero hoy por hoy todavía siguen presentándose desapariciones aquí en el norte de Santander, se siguen encontrando fosas comunes. O sea, ¿qué se está haciendo por parte del Estado? Es decir, nosotros siempre hemos dicho y siempre lo hemos sostenido, de que el paramilitarismo, a pesar de su desmovilización, pasó de largo en la región. Esas estructuras políticas, económicas y militares quedaron intactas. Aquí hay municipios, por ejemplo, donde son ellos los que colocan municipios y barrios y comunas aquí en Cúcuta, donde son ellos los que colocan las normas y los comportamientos y la conducta, colocan horarios, manejan celadurías informales, a las comunidades les dicen hasta qué hora tienen que permanecer en los barrios, hay una especie de limpieza social. Todavía es una situación bastante gravísima. El gobierno hoy en día dice que no es el paramilitarismo, sino que son las famosas BACRIM, que mutuaron del paramilitarismo a esas bandas criminales. Nosotros siempre hemos sostenido que es la misma estructura paramilitar que pasó de largo. Y como hubo esa mutuación, entonces no se ha asumido con una responsabilidad política lo que tiene que ser con el combate y la judicialización frente a estas organizaciones. Me preocupa también, es decir, el nuevo ingrediente que frente a la situación de Cúcuta, escuchaba yo al comandante de la Policía Metropolitana que hay un nuevo ingrediente que se le suma a esta espiral de violencia que se vive en Cúcuta, que se vive en la frontera y en el área metropolitana y en el departamento, es decir, esa nueva espiral que es la oficina de Envigado. Es una situación bastante, pero de ser cierta, es una situación gravísima para Cúcuta y para el departamento. Para quienes no conocen de primera mano cómo es el andamiaje, el manejo que le da este tema de la oficina de Envigado a la ciudad de Cúcuta, que prácticamente se está aceptando de que fueron los responsables de un secuestro en la ciudad. ¿Qué significa eso para la ciudad? Es decir, las famosas oficinas que hay en el país, y especialmente la oficina de Envigado, son estructuras estructuras criminales que se encuentran al servicio del mejor postor. Son estructuras criminales, por ejemplo, que hacen el trabajo de sicariato, que hacen el trabajo de secuestro express, que hacen el trabajo de la amenaza, que hacen el trabajo de la extorsión, que hacen el trabajo del cobro de las vacunas a organizaciones, sí, criminales que están por encima de ellos y que de una u otra forma pues terminan pagándole este servicio criminal a esas estructuras criminales. Pues esperamos que
estamos a tiempo todavía, que sea el Estado quien tome las riendas de este tema de seguridad y que sea la Policía Metropolitana de Cúcuta quien evite que esta situación se presente en la ciudad. Volviendo con el tema, doctor Pertús, de estas reuniones que se están teniendo, estos foros que se vienen realizando para, a consecuencia de lo que se va a hacer un foro nacional, donde se va a contar al Estado y se le va a decir al Estado, necesitamos más apoyo en cuanto a lo que le explican a las víctimas. ¿Para cuándo estaba presupuestado esto? Esa reunión está presupuestada para el 27 y el 28 de mayo en Bucaramanga, donde la idea es llevar un número importante a nivel nacional. Nosotros nos comprometimos aquí en el caso del Norte de Santander, llevar 50 familiares de víctimas de desaparición forzada. Vamos a ver si de pronto tanto el gobierno departamental, el gobierno municipal o algunas otras entidades nos colaboran, nos ayudan o nos apoyan en algo que es esencial para que las víctimas puedan llegar, que es el caso del transporte, porque también hay que decir aquí uno no ve política por parte de los gobiernos municipal y departamental frente al problema de las víctimas. Aquí no ha habido una política de inclusión con las víctimas. Cuando estamos hablando de inclusión son el reconocimiento de derechos fundamentales a las víctimas, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con la educación, con la vivienda, con políticas de empleo, con políticas de estudio. Aquí la verdad es que uno no ve, no hay una voluntad política en esa inclusión social con las víctimas. Uno reconoce que aquí ha habido políticas más que todo del orden mediático, más por cumplir con la ley, ¿sí? Más por cumplir que por una necesidad, ¿sí?, ética, moral, frente a las víctimas del departamento y a las víctimas aquí del área metropolitana. Ya para finalizar, ¿sigue siendo el tema de la salud el que más sufren las víctimas de conflicto? No solamente el tema de la salud, el problema de la vivienda es un problema terrible. Pero uno escucha que casi todos los proyectos de vivienda de la salud son para desplazados, para víctimas del conflicto. ¿No es tanto? No es tanto eso. Nosotros aquí tenemos algunos problemas, por ejemplo, en las viviendas que el gobierno ha entregado, que ahí hay otro problema. Es decir, las víctimas se encuentran, en el caso de los estoraques y en el caso de San Fernando del Rodeo, por ejemplo, están las víctimas viviendo con sus victimarios. Figure usted una situación bastante difícil, y esos victimarios que se encuentran ahí, que entre comillas se desmovilizaron, pero nosotros entendemos que no ha sido así, siguen imponiendo sus conductas y sus normas y sus horarios, o sea, por ejemplo, no se puede, a las mismas víctimas, sí, que en algún momento presionaron. O sea, no se puede tomar eso como un ejemplo de vida, como un ejemplo de perdón y olvido. O sea, siguen generando zozobras sobre los mismos. Claro, siguen generando, claro. En eso estamos hablando específicamente de algunos proyectos de vivienda que se dieron acá, sin desconocer que en las comunas 7, en las comunas 8, por ejemplo, que son las comunas donde se presentan los índices de homicidio más altos de Cúcuta, todavía esas estructuras, pues como lo hemos dicho nosotros, son las que imponen la ley. Y uno ha tratado de que las autoridades asuman este compromiso de la combatividad, pero uno realmente no sabe lo que está pasando. Hay la sensación de la impunidad, hay la sensación de la complacencia, pero nosotros lo que estamos exigiendo también la no repetición, ¿sí?, que se dio aquí con esa maquinaria de guerra del bloque Catatumbo por muchos funcionarios del Estado. Perfecto. Él es Enrique Pertús, directivo de la CUT en Norte de Santander. Estuvo con nosotros hablando precisamente sobre este tema tan importante. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique, y obviamente vamos a acompañarlos, a hacer un seguimiento sobre estos proyectos que ustedes tienen tan importantes para las víctimas del conflicto. Muy amable. Gracias a ustedes. A ustedes muchas gracias por acompañarnos. Continúen con la programación especial del Canal TRO. Feliz noche.